Hola, sean bienvenidos a una cápsula más de Gente Univa. Mi nombre es Karime Castillo y el día de hoy hablaremos de cine. Para ello nos acompaña el maestro Marco Antonio Verástegui. Hola, mi nombre es Marco Antonio Fernández y soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y tengo una maestría en Comunicación Corporativa. El cine nació hace 120 años en París, el 28 de diciembre de 1895, debido a Augusto y Louis Lumière. Desde entonces ha llevado y sufrido cambios a través del tiempo. ¿Cómo surge el cine? Bueno, el cine surge por la batalla que tenían muchos inventores de la época en quién podía hacer o conseguir que la fotografía tuviera movimiento. Ese es el principal factor de que le querían dar movimiento a la fotografía. La gente o la humanidad ha venido a través de los años innovando cada una de las cosas. Como bien sabemos, primero estaban las pinturas rupestres, luego se hizo la pintura, la escultura, pero la gente quería algo más real y fue que se creó la fotografía. Después de eso, la gente no conforme quería ver esas mismas fotografías en movimiento y se empezaron a hacer diferentes aparatos que podían hacer eso, ¿sí? Existen muchos que por ejemplo eran muchas fotos en secuencia y tú le dabas vuelta y pues iba viendo el movimiento de algún animal, de alguna persona y existían esos establecimientos, pero la gente no estaba conforme con eso y fue que por ejemplo se le atribuye a los hermanos Lumière que fueron los creadores de la cámara cinematográfica y del cinematógrafo. ¿Sí? Una cosa era con lo que lo grababas y otra cosa era con lo que lo proyectabas, que en esa época pues era casi lo mismo. Entonces poco a poco ellos fueron descubriendo, empezaron a hacer diferentes experimentos con diferentes materiales y fue hasta que resultó que hicieron ese cinematógrafo. En un principio, ¿cuál era la finalidad del cine? Pues al inicio la finalidad era retratar la vida cotidiana. Hay las primeras películas que se hicieron eran muy sencillas, que por ejemplo si los buscas de los hermanos Lumière es la salida de los trabajadores de la fábrica y era gente saliendo de la fábrica que ellos tenían. También Bebé comiendo, esa era otra película, era un bebé comiendo. Poco a poco el cine fue creando y empezó a tener un lenguaje que es el que conocemos hasta la actualidad. Y empezó a crearse películas de cómicas, ¿sí? Y ese fue ya la gente empezó a ver el cine como una industria. Eso se lo atribuimos a Méliès. Georges Méliès fue el que creó y empezó a hacer diferentes películas como tal, pero ya de entretenimiento, que es su principal objetivo del cine, entretener y difundir algo, un mensaje. Entonces Méliès vio que se podía crear diferentes películas a través del cine, ¿sí? Eran como puestas en escena que era como tipo teatro, pero ya filmado. También Georges Méliès se dio cuenta que si tú empezabas a intercalar la cinta, podías hacer efectos especiales. Entonces también Georges Méliès se le conoce como el padre de los efectos especiales, ¿sí? Hay muchas películas, tristemente que las películas de Méliès se incendiaron y quedaron muy pocas que se rescataron, ¿sí? Entonces se basaban en libros que eran ahora sí que los guiones que tenían en esa época y eran lo que hacían las películas, pero su principal objetivo que tiene hasta la fecha es el de entretener. ¿Cómo ha ido evolucionando el cine desde sus inicios? Pues la evolución del cine desde sus inicios ha sido muy grande hasta la actualidad. Tecnológicamente, desde las cámaras, los proyectores, la iluminación, toda la cuestión técnica ha evolucionado muchísimo, pero también ha evolucionado las historias, los efectos especiales. Cada época ha ido marcando un parteaguas de cada una a otra. Por ejemplo, te puedo decir los efectos especiales que se hacen en fondos verdes, la entrada de la computadora como tal para hacer efectos especiales,
A sus inicios, como te comentaba hace rato, el cine eran obras de teatro casi hechas película. Poco a poco fue evolucionando, le dieron mucha parte a la cuestión cómica, como Charles Chaplin. También se usaba mucho el cine para la guerra, para demostrar pues, lo que estaba pasando como noticias. Se usó como un método de propaganda el cine en las guerras mundiales. Se usó para hacer un método de propaganda de burla de los países que estaban en guerra. Se ha usado el cine, ha evolucionado en cuanto a estas partes, pero hemos visto a través de los años cómo ha evolucionado, ¿sí? Si nosotros vemos una película de los 60, 70 a actual, podemos ver cómo era la sociedad, ¿no? Entonces, poco a poco el cine ha evolucionado en todos sus factores, ¿sí? En todo, desde las salas de proyecciones, como lo decía, las cámaras, luces, los actores, eran otros roles, ¿sí? Antes los actores que hablaban en la radio no pudieron ser actores de cine porque a lo mejor no era lo que quería la gente ver. Entonces fueron muchos factores que el cine fue cambiando y hasta la fecha, y en un futuro me imagino que va a seguir evolucionando. ¿A quiénes podemos considerar como los mejores cineastas de la historia? Pues podemos considerar a muchos directores como los mejores cineastas. Esto es cuestión pues es el séptimo arte. Cada quien lo ve desde una perspectiva distinta, y para algunos a lo mejor nos gustan ciertas películas de cierto director que pueden ser para mí muy buenas, pero para alguien que las ve pueden ser muy malas. Pero existen pues como algunas líneas que, por ejemplo, podemos decir que por épocas está Stanley Kubrick, está Steven Spielberg, Hitchcock, los hermanos Coen, pues es que ahorita son los que me acuerdo así, pero hay millones de directores de cine, ¿sí? Está Francis Ford Coppola, su hija Sofía Coppola, mexicanos, Cuarón, Iñárritu, Del Toro. Esos son grandes directores. Cada uno en su ámbito ha hecho algo que ha ganado un Oscar, ¿sí? Y por eso se les considera, porque ganaron un Oscar. Pero hay gente que ha hecho películas muy buenas que nunca han ganado un Oscar. Entonces, yo pienso y creo que para que sea algo muy bueno o un director muy bueno, tiene que hacerlo, tiene que iniciar haciendo una película, un cortometraje, y cualquier persona puede ser un muy buen cineasta. ¿Qué debe saber alguien que quiere dedicarse a esto? Una persona que quiere estudiar cine o que quiere dedicarse al cine tiene que entender y debe de conocer pues toda la cuestión y el lenguaje audiovisual, ¿sí? Debe de conocer perfectamente lo que es la fotografía, porque como lo dije desde el inicio, el cine es fotografía en movimiento. Entonces tenemos que saber muy bien de fotografía, de lenguaje cinematográfico, debemos de saber de guionismo, es fundamental. Podemos tener guiones muy malos, pero con una muy buena producción los hacemos buenos. O con una muy buena historia, un muy buen guión, aunque no tengamos técnicamente lo mejor, podemos hacer muy buenas historias a través del guión. Entonces es fundamental tener una muy buena historia. Debemos de saber que es una industria difícil, complicada de llegar, pero no imposible. ¿Cuándo podemos decir que una película está bien hecha? Para decir que una película es buena es porque a ti te gusta, ¿sí? No, como lo decía, no porque a mí me guste tal película, a ti también te va a gustar la película. Entonces, si al espectador le gustó, va a triunfar la película, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir? Técnicamente todas tienen como sus reglas y les van a hacer bien. Aquí tiene mucho que ver la historia, la narrativa, para decir que una película es buena. Pues que se valore, creo que se debe de valorar muy bien lo que es el cine. A veces no lo apreciamos bien. Todo lo que hay atrás de una producción son semanas, meses de preproducción, de producción y de postproducción, ¿sí? A veces nada más lo vemos, el cine, como
pues algo para pasar el tiempo, el rato, que vamos al cine con los amigos, con una pareja, a comer palomitas, pero es más allá, tiene algo más profundo, que es las historias, el contar historias que nos gusten ver a nosotros. Esto ha sido todo en la cápsula del día de hoy. Si quieres saber más de este y otros temas, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Gente Univa. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció. Hasta la próxima.